Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10, feliz carnaval en este lunes donde es fiesta en la capital gaditana, pero hay otras muchas localidades de nuestra provincia que desde luego están muy pendientes de lo que vamos a hablar en los próximos minutos en Carranza 10. Vamos a analizar esta 28ª jornada donde el Cádiz no pudo pasar del empate en el campo del Arroyo de la Luz y no se pudo aprovechar de los empates que habían logrado el sábado el Guadalajara, de la derrota de la Valona, del empate también del Albacete. Los amarillos continúan en la quinta plaza a 3 puntos de la cuarta posición y afrontando el tramo final de competición liguera fuera de los puestos de play-off. Miguel Ángel Baecillo, buenas noches. Muy buenas, José. Lo cierto es que se le puso muy cuesta arriba al Cádiz desde el primer momento, el partido en Arroyo, y al final se puede dar el punto hasta por bueno. Sí, porque a los 5 minutos yo creo que ya nos conocíamos el guión de muchos partidos anteriores, fuera de casa, con esa expulsión de Fran Pérez y bueno, como tú dices, al final el punto se puede dar como bueno. Es cierto que quizá a estas alturas de la Liga y en la posición que está el Cádiz es insuficiente, pero peor hubiera sido evidentemente la derrota este fin de semana. Vamos a analizarlo todo como siempre con imágenes, con protagonistas, pero si les parece, vamos a comenzar recordando los resultados que se han dado en esta 28ª jornada en el grupo cuarto de Segunda División B. Granada B1, Guadalajara 1, Balompédica Linense 0, Cartagena 1, Atlético Sanluqueño 0, Sevilla Atlético 0, La Hoya Lorca 4, Écija 0, Albacete 1, Algeciras 1, Arroyo 0, Cádiz 0, Melilla 2, San Fernando 0, Almería B2, Cacereño 0, Córdoba B1, La Roda 1 y Lucena 1, El Palo 1. Llegaban con bajas los de Raúl Agné a Arroyo de la Luz, finalmente no entraba en la lista de convocados Airán Cabrera, que con un golpe en las zonas nobles fue baja de última hora. Tampoco estaban por sanción ni Josete ni Juan Villar, lo que hacía que el conjunto cadista tuviera novedades en el once titular, como el regreso de Fran Pérez, que no había sido de la partida la pasada jornada, y el debut en el once titular, debut gris diría yo, de Jorge López. Sí, bueno, da la sensación de que la inclusión en el 11 de Jorge López, incluso de la convocatoria, pues venía dada también por esas bajas de última hora, en el caso de Airán, también las que ya se tenían por sanción, y bueno, quizás un poco forzado, ¿no? Su entrada no solo en la convocatoria, sino también en el 11. Llamaba la atención, ¿no?, que se fuera a apostar también por su figura, teniendo a Jorge Luque en el centro del campo. Y bueno, sabemos que Agné había dicho que Jorge López venía como un refuerzo para Jorge Luque, y en este caso pues bueno, jugaron los dos de inicio. Imágenes de los primeros minutos donde ven al Cádiz completamente embotellado en su campo, al Arroyo desde luego mucho mejor plantado, y eso no solamente le hacía tener la posesión de la pelota, que era una de las claves del partido, sino también gozar de las primeras ocasiones. Una defensa cadista algo adormilada en los primeros minutos, con un primer remate de Ruano, cuando apenas se llevaban 2 minutos de partido, y se van a dar cuenta que justo después, en la siguiente jugada, de nuevo Ruano, el 10 del Arroyo, quizás el futbolista más determinante de este equipo, iba a tener de nuevo otra ocasión a favor, gracias también a la falta de profundidad del Cádiz, ¿no?, que lo intentaba, pero se volvía a topar una y otra vez con las líneas defensivas que mostraba con contundencia el conjunto extremeño. De nuevo Ruano en este centro tras el rechace, el lanzamiento que se marchaba fuera, era el minuto 3, y desde luego la acción del partido, la acción polémica que luego también vamos a analizar, se producía justo después. La cosa empieza en un saque de puerta del Cádiz, la pelota en el centro del campo, nadie es capaz de bajarla con rotundidad, y un fallo en la zaga, un despeje malo atrás de Miquel Martins, que prácticamente deja vendido a Tena, hace a Fran Pérez que realice esta falta. Luego vamos a ver si llega a tocar o no al rival, porque desde luego es una de las claves, saber si llega a tocar o no a Romero, pero el colegiado, el castellano-leonés Juan Bustos, no se lo piensa y le saca la cartulina roja. Como digo, a priori riguroso, porque también han podido apreciar que el futbolista casi se va cayendo antes de que Fran Pérez meta la pierna, ¿no? Pero el Cádiz iba a afrontar más de 85 minutos con un futbolista menos. En la ejecución de esta falta, votada por Ruano, no iba a tener problemas en la zaga del Cádiz para despejar el peligro.
La realidad indicaba que en ese momento, con las circunstancias que se estaban dando en el partido, cuanto menos había que asegurar el punto. Era clave asegurarse el no perder, porque sabemos por experiencia que el Cádiz suele tener ocasiones y la clave era aprovecharla. Aunque también les digo que este ha sido de los partidos en los que menos protagonismo han tenido los futbolistas ofensivos. Prácticamente Dioni pasó completamente desapercibido todo el partido, llegó a tocar muy poquitos balones y era el Arroyo el que de todas estaba mejor plantado en el campo, hasta con este paradón de aragoneses en el cabezazo de Berni, que desviaba lo que era un gol cantado tras un centro de Ruano. Apenas 20 minutos y el Cádiz todavía en ataque ni tan siquiera había aparecido. Es que ese es quizá el mayor problema, ¿no? Que fuera de casa no estamos teniendo presencia en las áreas rivales. En este caso, bueno, el Arroyo viene de una muy mala racha, que llevaba 10 partidos sin ganar. Este fue el número 11 y evidentemente no es un equipo que tampoco tenga la confianza demasiado alta. Es cierto que ante el Cádiz pues se encontró con esa superioridad numérica desde el inicio del encuentro y se espoleó, ¿no? Buscando esa victoria que tan necesitada para ellos. El Cádiz es cierto que, hombre, tenemos esa jugada de Berni que saca a aragoneses, pero tampoco pasó demasiado apuro, quizás también por eso, porque el Arroyo es un equipo en horas muy bajas. A balón parado también lo intentaba el Arroyo, una falta en campo propio prácticamente es una falta en un campo normal, pues en línea de 3/4, volvía a aparecer aragoneses en el minuto 35 para despejar ese remate de cabeza. En la última, ya en la segunda parte, pues prácticamente el guión era el mismo, ¿no? Se había realizado un cambio Raúl Agné, introduciendo a Garrido por Jorge López, como decimos, muy desafortunado en su debut con los cadistas, y la realidad es que el Cádiz solamente tuvo una ocasión en todo el partido, una ocasión clara, que el resto de ocasiones fueron todos del conjunto de Pato, que hacían peligroso hasta un saque lateral. Quizás lo más sorprendente de todo esto era que el Cádiz sabía a lo que se enfrentaba, sabía a lo que iba, que incluso el año pasado, con un equipo de un potencial muy inferior al actual, se fue capaz de sacar petróleo, aprovechándose de las peculiaridades de ese terreno de juego, pero desde luego llama poderosamente la atención que en ningún momento el Cádiz se adaptara ni a las dimensiones del partido, ni mucho menos a la propia superficie del juego, ¿no? Como ven, todos los balones al final acababan cayendo al Arroyo, había recuperaciones en el centro del campo, recuperaciones en la frontal, rápidamente cuanto menos el equipo extremeño era capaz de aproximarse a los laterales del área, al propio área, probar fortuna tirando a puerta buscando un posible fallo de Sergio Aragoneses, pero el Cádiz, no sabemos si por esa acción del minuto 5, por la expulsión de Fran Pérez, o por si directamente no se supo adaptar al terreno de juego, no hubo intención o no hubo chances durante el partido para decir que el Cádiz había mostrado credenciales para llevarse el encuentro, ¿no? Sí, en estos tipos de terrenos de juego, en lo que es muy complicado, en los pases por abajo, las jugadas combinativas, porque el balón hace muchísimos extraños, que es un terreno de juego también con unas dimensiones muy reducidas. Al fin y al cabo lo que hay que hacer es meter balones en el área. Hemos visto partidos como contra el Palo, que tampoco el equipo era capaz de hacer ese tipo de jugadas. Yo creo que a mi modo de entender, yo creo que... Perdona, la única ocasión del Cádiz, en un saque lateral de Quique López para Quique Márquez, y este lanzamiento, pues bueno, podía haber tenido perfectamente el remate del único futbolista que estaba en el área pequeña, que era Dioni, pero es que estamos hablando de minutos 77 de partido, la única ocasión del Cádiz, Este tipo de encuentros se basa casi todo en los balones divididos, que los rivales, evidentemente, como ya hemos dicho muchas veces, pues están muy concienciados de este encuentro y suelen jugar a un punto de intensidad más que en otros partidos. Si no consigues hacerte con el balón en esas jugadas divididas, desde luego lo tienes muy complicado para después llevar el esférico arriba, ¿no? E incluso, pues bueno, hasta Jorge Luque fue amonestado en el banquillo por una acción un tanto dudosa, donde a priori pues se podía pedir también algo similar a lo que le pasaba a Fran Pérez al principio del partido. En conclusión, como están viendo, hubo más ocasiones del Arroyo que del Cádiz, más intervenciones de Sergio Aragoneses que del guardameta extremeño, y por eso se puede dar como bueno el punto, ¿no? La pena es que el Cádiz no ha sido capaz de aprovechar pues el empate del Guadalajara, el empate del Albacete, que cuanto menos pues podía haber apretado un poquito más la cosa por ahí arriba, ¿no?
Sí, por eso decía que el empate no es malo, pero a la altura de la temporada en la que estamos es insuficiente. Son jornadas ya para ir sumando de 3 en 3, sobre todo para un Cádiz que tiene que ir escalando al menos una posición, y el empate pues te sabe poco. Es cierto también que no es fácil jugar con un futbolista menos, aunque se pueda pensar que el Cádiz por calidad no tiene que notar esa diferencia. Eso se nota en el campo. Agnés no hizo ningún cambio después de esa expulsión y jugó con 3 hombres atrás, algo que se podía hacer en ese tipo de campo que es más estrecho, pero bueno, como vuelvo a decir, o sea, el problema es que fuera de casa pues no estamos teniendo, ya fuera del juego, ¿no? O que sea mejor o peor, más vistoso o menos vistoso, es que no estamos obteniendo resultados. Estamos viendo que en este tipo de campos lo que menos prima es la vistosidad del fútbol, sino ser práctico, buscar balones al área. Pero sí sorprende, por ejemplo, que en Algeciras el equipo sí tuvo ocasiones y no se llevó el encuentro por pura mala suerte. Se jugó bien. Que en el palo, pese al fallo de Sergio Aragoneses, el Cádiz también tuvo ocasiones para, cuanto menos, haber empatado el partido. Que en Lorca, pese a la manera en la que arrasó el conjunto murciano al Cádiz, pues bueno, en la segunda parte también hubo alguna aproximación que podía haber reducido en algo el marcador, porque el Cádiz fue capaz de dar el paso al frente. Pero es que entre el Cádiz de Écija, de principio de liga, un campo parecido en dimensiones a este, aunque lógicamente con una textura del terreno de juego completamente diferente, al Cádiz de ayer en Arroyo hay un abismo. Sí. El mismo abismo que hay entre el Cádiz de Lucena, que caía en el último minuto, con el Cádiz de ayer en Arroyo, donde las circunstancias sí eran exactamente iguales, con un futbolista menos durante todo el partido prácticamente, y con un terreno de juego, pues unas circunstancias muy peculiares, ¿no? Sí, sobre todo, y si además de eso le sumamos que vemos a un Cádiz con las ideas muy claras dentro de casa, y un Cádiz con las persianas totalmente bajadas, lejos de Carranza, pues la verdad que yo no acabo de explicarme cuál es el cambio del equipo. O sea, no sé si es que no se es capaz de preparar los encuentros de una manera clara y que se sepa después en el terreno de juego, de plasmar lo que se ha trabajado durante toda la semana, que cualquier cosa que ocurra afecta demasiado, ya sea el terreno de juego, ya pueda ser el viento en otras ocasiones o las expulsiones, pero desde luego que vemos a un Cádiz totalmente casi sin idea fuera de casa, y eso es un problema y de los gordos, porque ya a esta altura de la temporada no podemos permitirnos cualquier fallo, y el de ayer era, como tú has dicho, una jornada propicia para haber sumado de 3 y se hubieran visto las cosas muchísimo más diferentes, teniendo en cuenta que la próxima semana pues hay un partido también importante ante el Melilla. Será el sábado a las 7 de la tarde ese Cádiz en Melilla. Aparecían viejos fantasmas cuando en la primera acción del partido el Cádiz se quedaba con un futbolista menos. Vamos a analizar esa jugada polémica porque se van a dar cuenta que cuanto menos el árbitro no estuvo del todo correcto. El fallo desde luego es del Cádiz, primero por el cabezazo de Martín atrás, seguro por complicarle la vida a Tena a Fran Pérez, pero Fran Pérez mete el pie, pero no llega a tocar en ningún momento a Romero, al jugador del Arroyo, al 11 del Arroyo, como para que la acción acabara en cartulina roja. Lo van a ver muy claro. La pelota sigue, es verdad que Fran Pérez mete la pierna, pero en ningún momento hay contacto con el futbolista del Arroyo. Es el futbolista del Arroyo el que directamente se lanza a la piscina. No llega a tocar. Esa es la realidad de la imagen. Por eso sorprende ya no solo que se señale la falta, sino que la pena sea la cartulina roja, ¿no? Porque no llega a tocarlo, sino la pierna, el pie derecho en este sentido, como van a ver ahí, el pie derecho se hubiera quedado anclado junto a la pierna de Fran Pérez. Y el futbolista pasa por encima, lo que realmente hace es dar un salto, no es falta. Es un salto de valla, desde luego, porque da la sensación de que no lo toca, pero más allá de que el árbitro pueda interpretar de que sí hay contacto, sigo viendo excesiva para esa falta, si lo hubiera la roja. Tenemos como antecedente otra jugada en la que creo que también el árbitro se equivocó en ese partido contra el Cartagena en Carranza, que el Cartagena se quedó con uno menos también por expulsión, que creo que tampoco era, porque el futbolista iba hacia afuera. Interpretar eso como ocasión manifiesta de gol, porque es que volvemos a decir lo mismo, se dice en muchos sitios, último jugador, esa regla no existe, o sea, no existe el último o penúltimo jugador, es ocasión manifiesta de gol o no, y yo sinceramente no es ocasión manifiesta de gol. Bueno, hablaba Raúl Agnés en rueda de prensa, también lo hacía Pato y algún jugador del conjunto extremeño. Estaba muy enfadado Raúl Agnés, veía claramente que el árbitro se había cargado el partido.
cargarte un partido de esta manera, y lo único que puedo hacer es felicitar la actitud de los jugadores, que no es fácil jugar un partido entero como el que han jugado con uno menos en un campo así. Y si al final hubiéramos estado más acertados, pues hasta igual alguna hubiéramos podido tener, pero me parece excesivo. Y más allá ya de la expulsión, faltas, pero no toca. Felicitarles, porque teníamos que romper esta racha de visitante, no hemos podido ganar, pero al menos no hemos perdido y la portería a cero. Si valoramos que hemos estado 85 minutos con un futbolista más y no hemos sido capaces de marcar un gol, a lo mejor te queda un sabor agridulce, ¿no? Pero también es cierto que el Cádiz ha sufrido una expulsión porque nosotros hemos hecho algo bien, ¿no? Hemos ido a presionar, le hemos generado esa situación de peligro, ¿no? Se ha dado y la hemos aprovechado, ¿no? Entonces, pues yo intento ser positivo, me quedo con que hemos quedado con la portería a cero, con que apenas hemos concedido ocasiones de gol y que hemos tenido más acercamientos que ellos a la portería. Bueno, yo creo que hemos merecido ganar, ¿no? Un poco más, ¿no? Pero nos está pasando últimamente, ¿no? Que por lo menos en casa nos estamos mereciendo más, pero bueno, hay que seguir. Yo creo que hemos sido dominadores y desde el primer minuto hasta el final, no solo cuando se han quedado con 10, sino antes también. Y bueno, falta tener un poquito más de acierto arriba y empezar a sumar ya de 3 en 3. Enfadado Raúl Agné, con mal sabor de boca se quedaba el conjunto del Arroyo, porque está claro que tuvo ocasiones para haberse llevado el partido y haber conseguido los 3 puntos. Enseguida vamos a analizar también el resto de encuentros de los equipos gaditanos en este grupo cuarto de Segunda División B, pero nos vamos a quedar rápidamente con algunos goles que pudimos ver este fin de semana, como por ejemplo en el partido que el sábado enfrentaba al Granada B con el Guadalajara. Era el conjunto alcarreño, por medio de Espín en el minuto 16, el que se adelantaba en el marcador, pero Machís en el 35 para el Granada B conseguía el empate. Un puntito cuanto menos interesante el que lograba el Granada B ante un Guadalajara que, viendo el calendario, pues ahora quizás le venga lo más complicado al conjunto alcarreño. El que continúa con la quinta marcha puesta, ya con un puesto de playoff virtualmente, es la Olla Lorca, goleando 4-0 al Écija. En el minuto 41, Prior conseguía el 1-0, se marchaba al descanso el conjunto murciano con victoria por la mínima, y en la segunda parte llegaba el vendaval. De nuevo Nico en el 58 ponía el 2-0. En el 64 Josán ponía el 3-0 y ya en el tiempo de descuento, en el 91, Francis ponía el 4-0 definitivo. También victoria interesante para los intereses del Cádiz, la lograda por el Almería B ante el Cacereño, porque el Cacereño era de los equipos que estaban a poquitos puntos de los amarillos. Ganaba 2-0 el Almería B en el minuto 70, Mario Martos conseguía este gol para poner el 1-0. Y en el 86, Borja Lázaro lograba el 2-0 definitivo. Y también ayer domingo estábamos pendientes del partido que se jugaba en Lucena, entre Lucena y El Palo. Sobre todo cuando en el minuto 47, en el 2 de la segunda parte, Marcos ponía el 1-0, victoria momentánea para el conjunto cordobés, que adelantaba al Cádiz en la tabla clasificatoria y se ponía quinto. Pero en el 64, Javilillo empataba para El Palo y volvía a colocar al Lucena en su posición por detrás del conjunto cadista. Y la realidad es que el Cádiz ni se aprovechó de los pinchazos del Lucena y del Cacereño para abrir un poquito de distancia, también pinchazo de la Balompética linense que enseguida vamos a ver, y tampoco se aprovechó de la posibilidad de recortarle algún puntillo tanto al Albacete como al Guadalajara, por lo cual podemos decir que, salvo para Cartagena y la Olla Lorca, que ganaron y ampliaron ventajas respecto al quinto clasificado, que es el conjunto de Raúl Agné, el resto pues prácticamente queda igual. Sí, y fíjate la diferencia, ¿no?, de lo que puede significar para un equipo un empate y lo que puede significar para otro. El Guadalajara en su partido, tengo amigos que estuvieron viéndolo en Granada y me contaban que en la segunda parte daban por muy bueno el empate. O sea, ellos sabían que el empate en porque ese caso, mantenían la cuarta plaza siempre. Evidentemente, o sea que estamos hablando de un mismo resultado, pero que para dos equipos no es diferente. En el caso del Cádiz, pues más negativo, y para el caso del Guadalajara, pues un punto que le sabe casi a victoria. Vamos a analizar enseguida los partidos de los equipos gaditanos de este grupo cuarto de Segunda B. Hasta ahora.